Yo quiero decirles, hermanos, que Dios ha sido bueno. Dios es grande y maravilloso. Hoy esta tarde, antes de venir para acá, escuchaba un testimonio que tocó mi corazón a través de la televisión, en el programa de Jimmy Swaggart. Un hermano hablando cuando él era joven y él fue a la guerra de Vietnam, y él sufrió un ataque muy fuerte durante el tiempo de la guerra. Él y 3 de sus compañeros, ninguno de ellos murió, pero a él lo dieron por muerto. Le tiraron una bomba y él no le explotó tan cerca, pero lo encendió en llamas todo su cuerpo. Cuando llegaron los soldados americanos para rescatarlo, lo dieron por muerto. Lo levantaron en una sábana blanca y lo subieron al helicóptero para trasladarlo al lugar donde trasladaban a todos los que iban muriendo. Él dice que durante la guerra de Vietnam murieron 60,000 americanos en ese tiempo, que fue una guerra que no se pudo ganar en los años 60. Pero cuando él iba en el helicóptero siendo transportado, él dice que de repente se quejó tan fuerte que el que iba en el piloteando el helicóptero y otro soldado que iba ahí se asustaron tan fuerte porque pensaron que el muerto había revivido, pero para ellos no fue, sino que llevaban un muerto ahí. Y uno de los soldados casi se avienta al precipicio del miedo, y el piloto se descontroló todito y el helicóptero empezó a dar vueltas, y él dice que casi por un poco y se estrella el helicóptero. Y si no murió del ataque, hubiera muerto del helicóptero al desplomarse. Pero él decía unas palabras que quebrantaron mi corazón. Y él dijo: Dios tenía un propósito para mi vida, porque aunque quedó desfigurado de su rostro por las llamas, y aunque era muy joven no le volvió a salir pelo, él traía un peluquín que se le miraba muy bien. Él dijo: ahora aquí estoy y tengo años predicando el evangelio y diciéndole a la gente que Dios es bueno y que grande es su misericordia, porque me permitió vivir. Ahora ya es un hombre mayor y es un hombre de algunos 70 y tantos años, pero todavía al contar su testimonio él se quebranta de acordarse que pudo haber muerto ahí, pero Dios en su amor y en su misericordia lo guardó hasta este día. Hermanos, ese es el Dios que nosotros creemos y servimos. Por eso, amén, denle el aplauso al Señor. Por eso ahora, en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos tremendamente difíciles, nada fácil, porque estamos en una situación donde Dios permite que esto ocurra. Esta pandemia es mundial y el dueño de este mundo es el Señor, aunque el control está bajo el enemigo, dice la palabra de Dios. Pero Dios sabe lo que está ocurriendo en este mundo. Dios lo sabe. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros nos agarremos de su palabra, de la sabiduría que Él nos da, de la inteligencia que Él nos da. Muchas veces me he preguntado yo: ¿por qué tuve que ser pastor? ¿Por qué no fui un miembro simplemente de alguna iglesia? ¿Por qué no fui una persona simplemente, como hay muchos así? Pero veo el propósito de Dios por el cual Él nos ha escogido para poder ser de bendición, siendo que ustedes son de bendición para mí. Yo soy en otra área de bendición para ustedes. Quiero decirle, hermano, que en esta vida en la cual estamos y en el camino que llevamos en el Señor, la victoria
no solo es para ti, sino es para ti y tu familia, para que también tu familia sea bendecida. Dice la Biblia ahí en Primera de Samuel 17, 52 al 53. Primera de Samuel 17, 52 al 53. Continuando con el tema del domingo, dice: levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon el campamento. Pero eso ocurrió hasta que David, dejándose usar por el poder de Dios y por la fe que él tenía en él, pudo derrotar al enemigo de los israelitas. Y la Biblia nos enseña, y nosotros lo sabemos, que no lo derrotó con el poder de su fuerza. ¿Lo sabemos? ¿Pueden decir un amén a eso? No lo derrotó en el poder de su fuerza. Hay gente ahora mismo y muchos creyentes que están luchando en su propio poder y en su propia fuerza salir hacia adelante. Creemos que somos más sabios y más entendidos que Dios. Y simplemente todo lo que nos cuesta es rendirnos ante el Señor y decirle: Señor, yo no puedo solo, yo te necesito a ti. Amén. Es como rendirte, pero no te estás rindiendo ante un humano, no te estás rindiendo ante una situación o una circunstancia. Te estás rindiendo nada menos y nada más ante el poder de Yahweh Todopoderoso, que es el Yahweh o el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que es nuestro Dios, el hacedor de maravillas, el que camina con nosotros, el que nos guarda nuestra entrada y nuestra salida. Qué bonito poder tener esa fe y esa confianza en Él. Eso es hermoso. Ante la caída de este gran gigante, los filisteos huyeron. Dice un dicho por ahí que el cobarde vive mientras el valiente quiere. Así dice, ¿verdad? ¿O al revés? Ah, ok. El valiente vive mientras el cobarde quiere. Así es. El otro día miraba un video en una escuela donde un jovencito de alrededor de 16 años y el otro más o menos igual le estaba haciendo bullying a su compañero. Y su compañero, calmado, parecía que no levantaba ni quebraba un plato. Y aquel llegó y le empezó a decir palabras groseras y lo empezó a empujar y le empezó a pegar, y aquel se agachaba. Pero como que de repente dijo: hasta aquí se acabó la cobardía y ahora vas a saber quién soy yo. De repente levanta sus puños y aquel ni se la esperaba y le pone un puñetazo en frente de la nariz y los dos ojos. Pero se lo puso tan fuerte que por allá voló el paladín, el que tanto le hacía la guerra a esta persona, a este jovencito. Y los compañeros que estaban a su alrededor empezaron a aplaudirle y empezaron a darle ánimo, y aquel no paró hasta que lo dejó en el suelo tirado. No recomiendo que nadie lo haga, pero si tiene que hacerlo, hágalo en el nombre del Señor. No pelee en su propia fuerza. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de este mundo y las huestes de las tinieblas. Nos dan guerra y guerra tras guerra.
Los que hemos leído el Antiguo Testamento, los primeros libros y los libros históricos, nos damos cuenta que el pueblo de Israel vivió guerra tras guerra y era guerra tras guerra, y el Señor le decía: sube porque yo te doy la victoria, hoy te los voy a entregar a ti. Ellos solamente tenían que obedecer lo que Yahweh decía. Y cuando el Señor decía: sube porque son tuyos, eran de ellos. Y no tenían ni siquiera que hacer mucho, simplemente lo que tenía era que obedecer. Cuando Gedeón venció a los madianitas, primeramente se presentaron 22,000 personas. Ahí, si hubieran ganado la guerra, hubiera sido el poder de la fuerza humana. Yo no sé cuántas veces tendré que decir esto para que nosotros aprendamos a dejarle nuestros problemas en las manos del Señor Yeshua. ¿Por qué cargar con un problema cuando Él está dispuesto a ayudarnos? ¿Por qué cargar con tu depresión si hay que entregársela al Señor? ¿Por qué cargar con tus angustias, temores, cuando podemos llevarlo al pie de la cruz del Calvario y dejárselo al Señor en sus manos? ¿Por qué estar luchando en nuestra propia fuerza y querer hacer las cosas a nuestra manera? Porque somos humanos, porque somos débiles, porque pensamos que somos más sabios que el Señor, porque pensamos simplemente que lo que yo voy a hacer va a ser mucho más práctico que lo que Dios puede hacer. O porque muchas veces queremos que Dios actúe al instante que yo le pido, pero no sabemos que Dios tiene, o a veces no sabemos que Dios tiene un plan, un propósito para madurarnos mientras estamos en la transición. La Biblia dice que cuando cayó su gigante, los filisteos huyeron porque no había otro más fuerte de entre ellos como este. Amén. Entonces es ahí donde los israelitas tomaron fuerza. Es ahí donde cobraron ánimo. Pero igual ahora podemos nosotros entenderlo, pero en ese momento ellos no entendían que había que pelear o dejarle o creer que el Señor iba a pelear por ellos, aunque ya se los había mostrado. Pero Dios nunca se va a dejar, Dios siempre, voy a corregir esto, Dios siempre va a tener a alguien que va a tener fe en Él. Va a tener fe en Él. Todos estos filisteos murieron, fueron saqueados. Los soldados israelitas entraron al campamento y acabaron con todo. Ahí se acabó lo oprobio. Ahí se acabó el bullying. Porque eso es lo que es un bullying. Es burlarte. Es humillarte. Es poner aflicción en la otra persona. Pero cuando Dios está en esto, Dios recompensa. Después de una batalla, hermanos, hay recompensa. Entonces no solo vamos a ver la victoria en nuestra vida, sino vamos a ver la victoria para la gente que nos rodea, para nuestra familia. Y hay que pedirle a Dios que nos ayude. Porque muchas veces cuando caemos en la debilidad humana, nosotros actuamos mal. ¿Se acuerdan Sara? Quería hacer las cosas en su propia fuerza. Se desesperó cuando el Señor le dijo que iba a tener un hijo a su vejez. Ella se desesperó y como lo quería hacer ella, pues le dijo a su marido: ahí está mi sierva Agar, ten descendencia con ella. Y Abraham obedeció la voz de su mujer, aunque al final Dios usó a ese niño que nació con un propósito. Pero de los errores también se aprende. Así como Dios le dio la victoria a David, Él quiere que también nosotros derribemos nuestros gigantes que se oponen al plan de Dios en nuestra vida, y que derribemos aquellos obstáculos que nos enredan en nuestra vida,
estancándonos para no crecer. Por eso cuando miro a estas hermanas y hermanos que un día llegaron aquí en esta casa, a este centro cristiano, y ahora los miro en el desarrollo en el que están, me doy cuenta que Dios es grande y que no es del que quiere ni del que corre, sino del cual Dios tiene misericordia. Amén. ¿Qué está generando hoy día? ¿O qué es lo que está generando temor en tu corazón hoy en estos días? ¿Qué es lo que más temes? Pues obviamente que te infectes en esta pandemia. ¿Sabe? Muchas veces, más bien dicho, nadie estaba preparado para esto. Nadie esperaba esto. Los problemas de la vida no los esperamos. No sabemos, oh, mañana voy a tener un problema, me voy a preparar. No, esto llega. Y esta pandemia nos llegó de repente. Pero escuchen lo que les voy a decir. Se supone que al venir a la casa de Dios por años que estamos aquí, es para que nuestra fe crezca. Y que cuando venga, o como ha venido esta situación, nuestra fe sea tan grande y tan fuerte que no nos asuste, que no sea ese Goliat al cual le tenemos temor, sabiendo que Dios está con nosotros. Sí, David no corrió nomás por correr en contra del filisteo. No, dice la Biblia que agarró la onda. Agárrela usted también. Agarre la onda, hermano. ¿Qué onda? Agarre la onda. No solo eso, David agarró 5 piedras lisas del arroyo. Amén. Esas piedras no tenían que estar toscas, sino lisas. Y en el arroyo representa que de tanto pasar el agua toma una forma para que pueda ser de bendición. Por eso dice la Biblia que estamos plantados junto a corrientes de agua, y como árboles plantados junto a corrientes de agua. Esas piedras se alisaron por tanto tiempo que estuvieron en el arroyo, y fueron para usarlas para poder acabar con ese gigante. Solo una piedra, solo una. Amén. Yo digo que por la fe Dios nos ayudará, así como le dijo David: hoy Yahweh te entregará en mi mano y yo te venceré, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. El propósito de David vencer a Goliat era que supiera la gente que el Dios de Israel estaba vivo y que él peleaba por ellos. Sabrá toda esta congregación, escuche, que Yahweh no salva con espada y lanza. Hoy te lo voy a decir de esta manera: no busques solución de tus problemas a través de la vida carnal. No los vas a obtener. La solución está en el Señor. Porque tenemos que caminar por fe. Es por fe. Amén. Dice la Biblia: porque de Yahweh es la batalla, y Él entregará en nuestras manos, dijo David, a este filisteo. Y dice la Biblia que cuando este filisteo se levantó para ir en contra de David y acercándose en el encuentro, David dice que se dio prisa. Hay muchos hermanos muy lentos para servir a Dios. Hay muchos hermanos dormidos. Hay muchos hermanos al estilo, se va a oír fellito, pero se los voy a decir. Hay muchos hermanos al estilo chinche, que nomás comen y comen
se llenan y se revientan solos, porque nunca hacen nada para la obra de Dios. Nunca. Solo llegan y se sientan. Qué bonito es servirle al Señor. Hoy cuando escuchaba a este varón hablar por la televisión, y él decía: desde el momento que Dios me dio esta segunda oportunidad para servirle, yo no he dejado de servirle al Señor. Yo cuando estaba sentado mirando el programa, yo decía: Señor, yo no quiero parar de servirte nunca. ¿Usted cree, amado hermano, que David, si se hubiese quedado allá en el monte cuidando las ovejas de su padre, hubiera sido rey de Israel? No. David demostró quién era y qué quería. Dice que corrió contra el filisteo en combate. Mediante la fe en Dios, mediante la fe en el Señor, es posible avanzar y conquistar lo que Dios nos ha prometido darnos. Pero ¿sabe cuál es el impedimento más grande que existe? El temor, el no avanzar, el no correr hacia Él, el no crecer espiritualmente. Hay muchos que pueden crecer y no crecen. Hay muchos que pueden hacer grandes cosas para el Señor y no las hacen. El miedo cae. ¿En qué cámara estoy, pues? El miedo cae y entonces no se puede. Bueno, terminen de hacer eso, porque ya saben que no me gusta que me perturben mucho cuando estoy predicando. ¿Esta cámara ya está lista? Amados hermanos, para finalizar, el miedo busca tenerte atado para que Dios no te use. El miedo fabrica pinturas de caos, fabrica fracaso, ruina ante tus ojos, para que no puedas ver las maravillas y lo grande que Dios puede ayudarte. Dice la Biblia que el temor en el hombre es como un lazo. ¿Y cómo romper esa atadura? ¿Cómo enfrentar el miedo al gigante? O el miedo gigante, ¿cómo enfrentarlo? Y eso es lo que vive la gente ahora, atemorizada. Y sí, insisto, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer. Nadie nos queremos infectar, pero nuestra fe tiene que estar puesta en el Señor. Todos nosotros en algún momento hemos enfrentado luchas y pruebas y batallas, y sabemos que con Dios las podemos vencer. Nuestra victoria tiene que estar fundamentada en Yeshua. Nosotros simplemente avanzamos porque Él nos dice que caminemos hacia adelante. Haz tu parte y deja que Dios haga la de Él. A través de la fe, mantente más fuerte. A través de la fe, a que el miedo te controle. Mantente fuerte. Amén. ¿Cómo ustedes se imaginan a David corriendo ante ese gigante de 2 metros aproximadamente? Un jovencito bajito, rubio. Si usted hubiese estado ahí de pie, ¿qué hubiera dicho? Ay, chamaco, mira nomás qué es lo que vas a hacer. Cuando usted posiblemente estaba vestido de soldado, con todo el armamento bien puesto, y David simplemente con su morralito y simplemente con
con sus 5 piedras y su honda, y él corre ante el gigante. La fe es el arma más poderosa que nos ayuda a vencer al miedo. Amén. Pongámonos de pie, por favor. Dios, nuestro Señor, a través de la palabra, vemos que Él siempre estuvo con su pueblo, siempre. Pero escuche, muchas veces el Señor les dijo o les enseñó lo que tenían que hacer. Muchas veces. Cuando Moisés estaba ante el gran gigante del Mar Rojo, y el enemigo venía para acabarlos, el pueblo empezó a tener miedo, a murmurar, y Moisés empezó a clamar al Señor. Escuche, ya lo sabe, solo se lo estoy recordando. Y el Señor le dijo: Moisés, no clames a mí. ¿Qué tienes en tu mano? Hoy el Señor te dice: ¿por qué clamas tanto a Él? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Está la fe? ¿Está la seguridad en Él? ¿Qué tienes en tu mano? La vara, pues úsala. Hoy tu fe tiene que ser esa vara, o la vara tiene que ser tu fe. Porque si no la tienes, entonces vas a vivir temeroso, con miedo. Puedes traer el uniforme de soldado puesto, puedes andar vestido de soldado de Jesucristo y ser miedoso y miedosa, como estaba el pueblo de Israel. Pero ellos creyeron en el Señor. Tu fe representa el poder. Mi fe representa el poder. Dios no cambia. Él es todopoderoso. Yeshua sigue cubriéndonos y guardándonos, sigue sanándonos, restaurándonos. Él rompe ataduras, ligaduras. Él libera a sus hijos. Él nos da la victoria. Si el enemigo nos ha puesto lazos de temor, renunciemos a esa obra de tinieblas, porque el temor es una tiniebla que opaca tu vida. Y en el nombre del Señor vamos a salir hacia adelante. Padre, hoy te damos gracias por esta reunión tan hermosa que tuvimos, desde el inicio de tu palabra, la alabanza, la oración, todo lo que se llevó a cabo, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias. Gracias por darnos esa fe, esa esperanza, esa confianza en ti, por ayudarnos a creer que tú sigues siendo todopoderoso y que no estamos en tinieblas, sino estamos en la luz. Y el Señor Jesucristo es nuestra luz, y nosotros somos luz también a las personas que nos rodean, a nuestra casa y a nuestra familia. Perdónanos por ser débiles, perdónanos por ser negligentes, perdónanos porque a veces nos olvidamos, como el pueblo de Israel se olvidaba de las obras y de las maravillas que tú hacías a favor de ellos. Perdónanos, Señor. Yo sé que estamos en una crisis, en un tiempo difícil en todo sentido, Padre, pero en tu nombre somos más que vencedores, y sé que contigo y con tu ayuda tendremos la victoria y saldremos hacia adelante de esta situación en la que vivimos. Señor, nuestra área espiritual debe de estar fuerte, manteniéndose en la fe en Yeshua HaMashiach. Hoy te damos gracias por las damas de la iglesia, que sean fortalecidas, que crezcan, que se dupliquen, que se multipliquen, y que cada vez sea mucho mejor lo que hacemos para ti.
Padre, hoy te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor. Gracias, Señor.